tengan todos los presentes. Maestro Haroldo Aguirre Wences, director de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 171 Morelos. Doctora Nora Isela García Benítez, coordinadora de la Maestría en Educación Básica, sede Cuernavaca. Distinguidos coordinadores del libro, doctores miembros de la academia, apreciables compañeros maestrantes de la sede Galeana que nos visitan, compañeros de la sede Cuernavaca, sean todos bienvenidos. Es para mí muy grato colaborar como maestro de ceremonias en la presentación de la obra literaria titulada Pandemia y Educación por la Mirada, experiencias, investigaciones y ensayos. El día de hoy nos engalardonamos con la presencia de los coordinadores del libro, para quienes pido un fuerte aplauso. Nos honra con su presencia el doctor José Carlos Aguirre Salgado, el doctor Gustavo Adolfo Enríquez Gutiérrez, y nuestra maestra y doctora Nora Isela García Benítez, coordinadora de la... Agradezco en nombre del equipo de coordinación el espacio y las facilidades brindadas al maestro Haroldo Aguirre Wences, titular de la unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional. De igual manera, se agradece el apoyo brindado a la doctora Nora Isela García Benítez por el espacio brindado. Ante los cambios acelerados de conocimientos y la diversidad de paradigmas, se requiere de profesionales competentes que den respuesta a los problemas de una realidad compleja y dinámica, que adopten una actitud reflexiva y crítica con respecto al entorno educativo y que posean idoneidad técnico-profesional para investigar científicamente ese contexto y transformarlo creativamente. Es importante destacar la importancia que tiene hoy en día la investigación educativa y la autoría de libros, debido a que la información digital ha cobrado mucha fuerza. Sin embargo, el doctor Gustavo Adolfo, a través de su investigación, coloca el foco en un tema que trasciende fronteras e incluye al mundo entero, y en su libro plasma no solo el resultado de sus investigaciones, experiencias y ensayos. Manifiesta y sustenta el amor por su trabajo, por la lectura y sobre todo su amor por la educación. La presentación del libro se realizará en 3 momentos. Para dar inicio, daremos la cordial bienvenida, pero antes voy a hacer un espacio. Se incorpora la doctora Alejandra Terrazas, bienvenida también, por favor, coordinadora del libro. Continuamos, la presentación, les decía, se realizará en 3 momentos y vamos a iniciar en esta primera fase con el doctor Gustavo Adolfo Enríquez Gutiérrez, quien nos presentará el primer apartado, actores e instituciones educativas, entornos educativos y de gestión, inmigración y marcos indígenas. Pido a la audiencia le brindemos un fuerte aplauso, por favor. El doctor Gustavo Adolfo ha trabajado en diferentes áreas. Es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional Morelos, donde imparte docencia en licenciatura y maestría. Es doctor en educación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestro en educación por la Universidad Pedagógica Nacional de Morelos, licenciado en tecnología educativa por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Participa en grupos de investigación como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es investigador nivel 1, tiene el reconocimiento perfil deseable PRODEP, es integrante del cuerpo académico Trayectorias Académicas, Ciudadanía y Derechos Humanos, miembro fundador de la Red de Investigadores en Adolescencia y Juventud, coordinador y fundador del seminario Psique, Educación y Sociedad. Trabaja en líneas de investigación narrativas, políticas y procesos sobre la diversidad en educación. Ha trabajado en publicaciones de capítulos en el año 2023, como la inclusión y exclusión de estudiantes con discapacidad en educación indígena en Morelos,
enseñar en modalidad virtual, formación de jóvenes docentes durante la pandemia de COVID-19. Participó en diversos congresos como ponente en México y fuera del país. En el Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación, CIELA, de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Vamos a cederle el micrófono entonces al doctor para que nos presente el primer apartado del doctor. Muchísimas gracias primero a doctora Aguirre, a la doctora Terrazas, que tan amablemente, a pesar de las dificultades, aquí le agradecemos muy infinitamente que esté el día de hoy, nos va a apoyar con la explicación de algunos capítulos. Desde luego le agradezco a Nora, siempre ha sido muy gentil conmigo, me ha apoyado cuando le he pedido y este espacio se lo debo mucho. Gracias. Y bueno, quiero platicarles un poco cómo empezó esta empresa del libro. Y la parte que corresponde son 3 apartados que forman el libro. Una primera parte, digamos, son trabajos de investigación que tienen que ver con lo que sucede en las instituciones escolares. Y se dan 3 capítulos que los que voy a explicar. Una segunda parte que habla de cómo se vivió desde la perspectiva de alumnos académicos la pandemia y cómo ellos dieron cuenta de lo que sucedía en las instituciones. Y la última parte tiene que ver con 2 contextos que se me hacen interesantes: la migración y un compañero que trabajó con indígenas y que da a conocer su trabajo. Eso, digamos, en general el libro. El libro, yo creo, como muchas cosas que se están publicando todo el día, tiene que ver con lo que todos y cada uno de nosotros vivimos durante la pandemia. Tuve la oportunidad de platicar con educadoras en servicio de aquí del estado de Morelos. Tuve también la experiencia de recabar información con mis estudiantes de maestría y a partir de eso escribí uno de los capítulos. El libro, lo que hice fue tener varios textos. Amablemente platiqué con el doctor José Aguirre de la Universidad del Estado de Morelos para que entre los dos empezáramos a integrar esta obra, y también con la doctora Carla Capetillo de la Universidad de Zacatecas, y a partir del trabajo de los 3 empezamos a conformar esta obra, y con algunos amigos y compañeros, investigadores y amigas que se dieron gentilmente sus trabajos. En ese trabajo también necesitaría también para su doctora Aguirre, que hizo la invitación a varias personas, el Claxo, al doctor de los Ceros, Gabriel de los Ceros, que es un trabajo muy interesante, y el epílogo que nos hizo el doctor Ambrosio Velasco, que es una institución del doctor Ambrosio Velasco para cuestiones de filosofía, de interculturalidad, y que amablemente nos escribió un pequeño texto al final de este libro, que yo creo que le agradecemos, dado que se encontraba en situaciones muy difíciles. El doctor Ambrosio, para escribir este libro, estuvo muy delicado, le costó trabajo hacerlo porque es un hombre, pero lo hizo con todas las dificultades, y el texto es ojalá no sea el último que siga el doctor haciendo cosas, pero sí fue una parte de esto. Me parece que lo que recoge el libro es algo que lleva el título, ¿no? No solamente son investigaciones, sino son ensayos de algunos de los compañeros y experiencias que se vivieron. La pandemia, yo creo que a todos nos pegó de alguna manera. Quiero nada más recalcar, por ejemplo, la primera parte, ya con respecto a lo que me toca a mí, tiene que ver con 3 investigaciones. Una de la doctora Ana Cecilia Valencia de la Universidad de Guadalajara, que lo que hizo ella fue recuperar la experiencia de jóvenes en la pandemia. Y algo que yo creo que se ha estado diciendo mucho, pero no es como que necesario volverlo a remarcar, es que no solamente la escuela es un espacio, las instituciones escolares son un espacio donde se enseña y aprende. Lo más importante es el vínculo que se construye entre las personas. ¿Qué es lo que extrañaban los jóvenes? ¿Qué es lo que
desde los cuales ella nos da cuenta de sus relatos, de sus narrativas. Pues extrañaba a los compañeros. O sea, tuvimos la oportunidad no solamente de escuchar a ella, en el libro vienen varias de los comentarios de jovencitas y jovencitos, que lo que hablan es que la escuela es ese espacio donde se conectan con otros, donde se conocen. O sea, curiosamente, ¿no? La escuela no es solamente el espacio de contenido, sino un espacio donde podemos establecer relaciones con otras personas. Yo tengo dos experiencias. La primera fue cuando el primer día de clases tuve la oportunidad de ir a la UNAM, porque andaba buscando un libro que tenía interés de ver, y me sorprendió la manera como los jóvenes en la UNAM se acercaban unos a otros y se percibía esta necesidad de contacto que tenían ellos. Ese texto de Ana Cecilia hace eso. La doctora Ana Cecilia, bueno, Ana, porque es amiga mía, ¿no? Muy querida amiga, y habla de esto. Es un trabajo muy interesante que da cuenta de estos relatos. El segundo texto lo escribí yo, y algo que me impactó muchísimo de lo que les decía yo de las maestras en servicio fue el relato que me hizo una maestra que durante la pandemia se enfermó su suegro, su suegra, y desgraciadamente murió. En el relato nos dice ella todas las sensaciones que vivió encerrada y la manera en que se sentía angustiada. Pero también vi yo esta otra parte que hemos recalcado. La mayoría de los maestros y maestras extrañaban a los niños, querían verlos. Y yo me acuerdo también después de la pandemia, porque me tocó esa parte entre la maestría donde dimos clases de manera híbrida en la plataforma, en los cuadritos. Cuando vi a una de mis alumnas, lo primero que fue es verme y abrazarme. Y dije, ¿qué pasó? Extrañaba mucho a la gente. Hay autores aquí que cito yo que tienen que ver con algo que se llama el tacto de la enseñanza. ¿Qué es eso? Establecer este contacto íntimo con las personas, y es lo que da la clase. Hay una autora que se llama Ada Brand que habla de que, primero que nada, el maestro o la maestra es una persona, y lo que establecemos en el salón de clases son vínculos personales. No se les olvide eso. O sea, enseñar no solamente es dominar los contenidos, es también establecer este vínculo con las personas. Eso es lo que de alguna manera trato de hacer en ese texto. El último texto es de la doctora Carla Capetillo, que ella también percibe cómo sus estudiantes de maestría en Zacatecas también extrañaban a ella. Y entonces, en las narrativas que ella hace y a través de dibujos y representaciones de imágenes y palabras, da cuenta de cómo las maestras extrañaban también a sus compañeros, extrañaban la clase, extrañaban a los niños, a las niñas o a los jovencitas y jovencitos. O sea, lo que hace ella es tratar de establecer ese vínculo íntimo, personal que implica enseñar. Esto que Inés Dussel llama que la domicilización de la enseñanza a través de lo virtual implicó meternos a la casa, pero también nos dio cuenta de que la casa no es escuela, de que algunas de ustedes a lo mejor son madres y son maestras, de que una cosa es enseñar y otra cosa es educar a los hijos, de que el marido de repente se le olvida que estás trabajando y se mete y te dice, oye, no tengo hambre, dame de comer, se ve en las pantallas, o del compañero que de repente no apaga la pantalla y sale con la toalla porque estaba bañando y ya se le había hecho tarde para empezar la sesión. Todo eso nos da cuenta, digamos, el trabajo de la doctora Carla Capetillo. Es decir, cómo no debemos olvidar que la escuela es una institución necesaria, que nuestro trabajo como enseñantes, como profesoras, como profesores es esencial, y lo más importante, que los niños, los jovencitos con los que trabajamos son personas que requieren a alguien que esté con ellos. Gracias. Hacemos la participación del doctor Gustavo Adolfo. Muchas gracias. En los actuales contextos de acelerados cambios y de grandes dinamismos sociales y culturales, las organizaciones educativas y específicamente cada una de las instituciones
se hallan forzadas ante un dilema de significativa envergadura: propiciar procesos de mejora continua mediante la investigación educativa, dejar de ser visibles o de ser referentes ante las múltiples demandas. Toca el turno de participar a la doctora María Alejandra Terrazas Meraz, quien participará con el apartado Entornos Educativos y de Gestión. Pido a todos los presentes recibirla con un fuerte aplauso, por favor. La doctora María Alejandra Terrazas Meraz es profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tiene 20 años de experiencia en investigación en salud pública y educación superior. Doctora en Gerencias de Salud Pública con área de concentración en epidemiología. Cuenta con maestría en Ciencias de la Salud, en Salud Ambiental por la INSP. Formación profesional en Diseño Industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Su interés en investigación en salud ambiental, nutrición y educación. Cedemos la palabra a la doctora. Gracias. Agradezco mucho la invitación a este foro. Gracias. Y pues felicitar a los coordinadores por esta rica recopilación de capítulos de diferentes autores preocupados por la situación que se vivió durante la pandemia en México y en el mundo. Realmente los textos que están en este libro son muy interesantes en cuanto a cómo se vivió la pandemia en la educación superior. Y bueno, el apartado que me corresponde comentar pues es sobre entornos digitales, educativos y de gestión. En este apartado del libro se presentan 3 capítulos, ¿no? El de brecha digital al inicio de la pandemia, el caso de docentes universitarios que lo escriben el doctor Martín Gabriel de los Heros, Elvira Solana Villanueva y Sandra Carmen Víctor. El segundo capítulo que conforma este apartado es el experiencia y aprendizaje de estudiantes de una licenciatura durante la pandemia del COVID-19, que escribimos la doctora Omar Zúñiga Hernández, el doctor José Antonio Jerónimo y una servidora. Y el tercer capítulo que contiene este apartado es sobre la comparación de la gestión de crisis durante la pandemia COVID-19 en 2 universidades, una de Brasil y otra de México, escrito por el doctor José Carlos Silvestre. Y bueno, en este libro que muestra a través del capítulo La brecha digital al inicio de la pandemia, el caso de docentes universitarios, habla sobre cómo hoy en día la población, en el momento que se hizo el estudio, está excluida de los beneficios de la revolución tecnológica, que por diferentes razones, ¿no? Una de ellas eran las competencias o habilidades digitales ante el limitado acceso que hay hacia la tecnología, o otros aspectos como los geográficos o demográficos, a lo que se le denomina brecha digital. Por otra parte, en el capítulo Experiencias de aprendizaje de estudiantes de una licenciatura durante la pandemia del COVID-19, se muestra el proceso de implementación de respuestas adaptativas de los estudiantes ante los desafíos emergentes, lo que representa un problema para aquellos que no tienen las mismas oportunidades en el proceso de aprendizaje. Lo anterior pues denota hoy la brecha digital presente como un punto de anclaje en los entornos digitales educativos de gestión. El capítulo en el que se compara la gestión de crisis durante la COVID-19 en universidades de Brasil y en México brinda un análisis de los instrumentos de política que seleccionaron las autoridades universitarias de 2 universidades, la Universidad Federal de Minas Gerais y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para afrontar la emergencia sanitaria de COVID-19, con el objetivo de permitir la continuidad de las actividades académicas y de gestión durante ese tiempo que, bueno, en este caso desde marzo de 2020 a diciembre de 2021,
en el que hacen un análisis de documentos oficiales para ver cómo se fue adaptando las condiciones de las universidades a la pandemia. Entonces, son tres panoramas distintos de ver la brecha digital de docentes, estudiantes, a través de tanto de los docentes, de los estudiantes, como de la documentación existente en ese momento para llevar a cabo las actividades que pues todos sufrimos, ¿no? El punto de anclaje de estos tres capítulos es justamente la brecha digital. La brecha digital que, bueno, uno de los capítulos menciona que está en tres situaciones, ¿no? La del acceso a la información, la del conocimiento sobre el uso de la tecnología y los resultados que se obtienen de este uso, ¿no? Y entonces, pues, a través de los capítulos, pues se va viendo las diferentes estadísticas también de cómo se van presentando en los diferentes ámbitos rurales o urbanos el uso de la tecnología y el acceso a el Internet. El aprendizaje de los docentes que tuvieron que tener sobre el manejo de tecnologías de presentación de trabajos a distancia, también la obligación que tuvieron los estudiantes de aprender rápidamente a usar estas nuevas tecnologías que apenas estaban iniciando, estaban de manera incipiente en el aprendizaje, en los estudios, ¿no? A nivel superior. Y bueno, también se ve la gran complicación que hubo en los otros niveles educativos básicos y el nivel medio superior. Entonces, estos tres capítulos permiten vislumbrar cómo fue la situación de los estudiantes y docentes durante la pandemia. Y entonces, la verdad es que su lectura es muy rica y es ampliamente recomendable. La investigación educativa significa referirse a proyectos socioeducativos de transformación de nuestras ideas y prácticas educativas en una dirección social e ideológicamente legitimada, transformación que merece ser analizada a la luz de criterios de eficacia, funcionalidad, calidad y justicia y libertad social, potenciación de aprendizajes en todo el sistema educativo y como proceso en el que deben participar diversas instancias y sujetos en una adecuada red de roles y relaciones complementarias. Para concluir la presentación de esta gran obra literaria, recibimos al doctor José Carlos Aguirre Salgado, quien participará con el último de los apartados Migración y Marcos Indígenas. Pido a todos los presentes brindar un fuerte aplauso. El doctor José Carlos Aguirre Salgado cuenta con licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestría y doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en Política y Gestión Educativa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Desde 2007 es titular de la Dirección de Normatividad Institucional de la UAM. Ha desempeñado labores de docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la UAM. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo asociado C, adscrito al Instituto de Ciencias de la Educación. Pertenece al cuerpo académico Redes de Aprendizaje e Investigación en la Educación. Cuenta con reconocimiento a perfil deseable por el trienio 2023-2026. Ha impartido ponencias en México y en el extranjero y ha escrito diversos artículos y ensayos sobre diversos tópicos de gestión y políticas educativas. Fungió como una de las personas coordinadoras del libro La Beca Salario de Morelos, Retos de los programas compensatorios en la educación morelense, coordinador del compendio estudiantil de legislación universitaria del compendio laboral de la UAM, publicados por esa casa de estudios. Es una de las personas coordinadoras del libro Educación y Pandemia por la mirada, experiencias, investigaciones
y ensayos, coeditado por la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ceder la palabra al doctor José Carlos Figueroa. Gracias, Superior Miguel. Gracias, Superior Miguel, por la presentación. Y bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Pues sí, vamos a ver que esto es como la tercera y última parte del libro, como ha dicho muy bien el doctor Gustavo Enríquez, a quien agradezco mucho la oportunidad de haber compartido con él durante, creo que prácticamente 2 años la hechura del libro. 2 años nos llevó por diversas vicisitudes, también advertí eso. También a la doctora Carla Capetillo, nuestra profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pues de algún modo yo creo que los tres en algún momento estábamos reflexionando, pues esto que se ha dicho, ¿no? Estas experiencias, estas investigaciones, tratar de entender un poco lo que pasó, ¿no? De algún modo es un corte de caja que obviamente está limitado en el tiempo, porque pues sí, el corte de caja está todavía a finales de 2022, principios de 2023. Recordemos que es hasta el 9 de mayo de 2023 que se emite el decreto por parte del Consejo General de Salubridad y en este caso sancionado por el Presidente de la República, donde ya se decreta pues, el final oficial de la pandemia como emergencia sanitaria. Entonces, bueno, eso es importante, creo que acotarlo, pero creo que sí, esa es la intención de todo esto y creo que sí, lo ha dicho muy bien también la doctora Terrazas, creo que un punto importante del libro para que ustedes lo consideren para leerlo. Una de sus fortalezas pues es que concurre en diversas especialidades, ¿no? Como han visto, la doctora está en la facultad de farmacia, el doctor es doctor en educación, yo estoy en el ámbito del derecho, hay filósofos, hay economistas, o sea, tiene una riqueza importante en ese sentido y creo que es correcto, porque además sabemos todos que el problema de la pandemia pues es un problema complejo, o sea, está inserto en una complejidad y por lo tanto no podemos recurrir a visiones o abordajes simplistas. Por eso creo que esa es una de sus fortalezas relevantes. Por supuesto que el libro, tal vez ya lo sepan, está en acceso gratuito a internet, con mucho gusto pues ya lo pueden ustedes revisar, ¿no? Y sería muy honroso para nosotros que pues tomen en cuenta este esfuerzo que tratamos de hacer, de verdad con todo el compromiso, con todo el cariño para poder de algún modo entender lo que pasó, ¿no? Y de algún modo también ver hacia adelante. Dicho esto, me parece que bueno, toda lo que nos pasó, creo yo, y creo que coincidiremos con una crisis. Toda crisis tiene por características tener una amenaza, una urgencia y una incertidumbre, ¿no? En este caso, en la COVID, pues tuvimos una amenaza que era un tema, pues un fenómeno biológico, ¿no? Y nos tuvimos que atender urgentemente ante el creciente número de contagios y muertes que se aconteció con este fenómeno. Y por supuesto, la incertidumbre, porque no sabíamos cómo poderlo paliar. Teníamos todos una incertidumbre tremenda, entonces me parece que ese era un punto muy importante. Y todos también debemos de recordar que el sistema educativo, como sistema complejo que es, no está exento de enfrentar crisis, no está exento de ello. Las crisis son inevitables. Lo que sí podemos hacer es prepararnos para la crisis, poder tener aprendizajes bajo este enfoque de pensamiento administrativo de que las escuelas somos organizaciones que debemos ser capaces de aprender. Y ojalá así sea, sería como un poco la apuesta, porque creo que podemos coincidir que no solo en el caso del sistema educativo mexicano, sino creo que a nivel mundial, la pandemia nos agarró con los dedos en la posta, ¿no? Entonces, esa es una realidad, no estuvimos preparados para esta pandemia. Veremos qué tanto sí podemos aprender o no. Un poco en saltos, el informe global de la Secretaría de Salud del Estado de Morelos nos indica que el periodo comprendido de marzo de 2020 a diciembre de 2023 en nuestra entidad federativa tenemos un acumulado de 407.650 personas estudiadas, de las cuales 103.233 fueron confirmadas con el virus COVID-19 y de las cuales lamentablemente fallecieron 5.422 personas. Es el corte de una reciente que yo pude contar, son seres humanos, ¿no? Y ahí está un poquito el reflejo de lo que nos está hablando del impacto, pues, esta pandemia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la realidad es de que me parece que todos aquí lo vivimos. Yo creo que de algún modo ya no pudimos y no debemos ser los mismos. Yo creo que esa sería un poco la apuesta de todo esto, después de haber vivido esto y sobrevivido a ello. También hay que recordarlo, porque yo creo que todos tenemos pérdidas lamentablemente.
Y bueno, pues evidentemente sí, hay que decirlo, tenemos algunos avances, logramos, creo que de algún modo en general, lograr la implementación de las TICs, reivindicamos un poco la ciencia, que creo que es un papel muy importante en el tema del combate a la pandemia, creo que es uno de los lados positivos que hay que de algún modo ver, la parte positiva de la ciencia. Pero creo que todavía, y lamentablemente, tenemos que decirlo, sí es una falla, tanto el sistema estatal de educación como el sistema federal de educación. México se encuentra dentro de los 75 países que a la fecha la UNESCO ha diagnosticado que no cuenta con un programa para atender a las personas que quedaron con rezago educativo o que abandonaron las aulas. Y esto es un punto importante, esto es una falencia importante, ¿no? Entonces, insisto, hay lecciones aprendidas y hay lecciones pendientes todavía por aprobar, ¿no? Entonces, eso, si me lo permiten, también es relevante. Dicho esto, lo que me ha tocado a mí comentar un poco el tercer apartado, migración y marcos indígenas, pues siempre con el objetivo de moverlos a ustedes a que lo lean, ¿no? Por supuesto, aquí esto yo les decía alguna vez a unos compañeros, es como un trailer de una película, ¿no? La idea es que ustedes se acerquen a ver la película completa, pero es darles algunas pinceladas del pensamiento de estos dos capítulos que componen este tercer bloque. El primer capítulo se denomina Educación de niños y niñas migrantes de retorno en el contexto del COVID-19. Este capítulo fue escrito en coautoría por las doctoras María de Lourdes Salas Duémano y Beatriz Herrera Guzmán, ambas son profesoras investigadoras de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y pues una vez más aquí encontramos uno de los postulados que no solamente se da en este tercer bloque, sino a lo largo de todo el libro. ¿Cuál es este postulado? Bueno, el postulado es que la pandemia del COVID-19 lamentablemente amplificó, profundizó nuestras contradicciones y rezagos sociales. Y de algún modo eso es un punto, me parece, capital, donde creo yo que se refleja mucho a lo largo del todo el mundo. Bueno, pues justamente estas autoras nos comentan la situación durante el siglo XXI de la población migrante de Estados Unidos. ¿Qué estaba sucediendo con ellos? Bueno, ellos ya venían arrastrando una serie de problemas. En primer lugar, la crisis mundial de 2008 del mercado hipotecario de Estados Unidos generó desempleo. Y esto, a querer o no, en el entonces gobierno encabezado por Barack Obama, implicó que se hicieran políticas muy agresivas de deportación hacia las personas migrantes, incluido por nuestro país, por supuesto. Y pues indican las estadísticas que esto en nuestro país alcanzó la cifra de 2 millones de personas del 2008 al 2016, que fueron los 2 cuatrienios que estuvo Barack Obama presidente de Estados Unidos. Posteriormente, en el cuatrienio 2016-2020, durante la presidencia de Donald Trump, pues todos conocemos pues, su discurso de políticas racistas, hostiles, xenófobas, ¿no? Que de algún modo pues, provocó incidentes de violencia psicológica y verbal hacia muchos hermanos migrantes, no solamente de las minorías latinas, sino de otras minorías como asiática, africana. Creo que todos lo hemos visto y creo que hasta la fecha sigue todavía en el mandato de Biden, el tema de que por hablar inglés, por ejemplo, la gente se insultada por hacer algún festejo de alguna, por ejemplo el 5 de mayo, se han dado incidentes lamentables en la Unión Americana, justamente por esto, que hoy estás en Estados Unidos, ¿por qué festejas algo de tu país? No lo puedes hacer, ¿no? Esta negación lamentablemente se ha dado, y esto de algún modo también implicó que muchas personas ante estos climas de violencia e intolerancia, pues decidían pues, buscar otras fronteras, otros países más tolerantes y menos hostiles, o bien regresaran a sus países de origen. Ojo, nos dicen las autoras, de 2005 a 2015 hubo 430,000 niñas y niños migrantes que regresaron a México y bueno, fueron repatriados por las políticas de migración del gobierno estadounidense. Ahora bien, decíamos, son estas dos crisis, decíamos, entonces, el cuatrienio de Donald Trump y, por algún modo, las deportaciones hechas por Barack Obama. Por si no fuera poco, retomando un poco la idea de llueve sobre mojado, pues viene el COVID-19, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, nos revelan las autoras que se dio un escenario inédito, sobre todo en el primer cuatrimestre de 2020, porque en este cuatrimestre, sabemos vos que es cuando coincide
donde efectivamente debido a la pandemia se da un confinamiento obligatorio en las casas, en los hogares, y aquí se da una significativa disminución en la migración hacia Estados Unidos por parte de los inmigrantes mexicanos, y ojo, un aumento de las personas mexicanas que abandonaron la Unión Americana hacia México, y también nos advierten ellas que muchos de estos regresos, por la condición de carecer de documentos, pues se tuvo que hacer por rutas no oficiales o por rutas no registradas. Entonces obviamente estadísticamente el indicador está subrepresentado. Y bueno, estos regresos pues obviamente representó para México una serie de demandas específicas de educación, salud, vivienda, seguridad, ¿no? Y esto pues generó obviamente retos. Algunos sí pudieron ser superados, pero otros generaron crisis que nos rebasó en varios aspectos de la política pública por la falta de recursos, el número de demanda y también la falta o la carencia de los sistemas para adecuarse a las mismas. Y como botón de muestra, pues nos señalan que los niños y niñas procedentes del sistema educativo estadounidense, al desplegarse a las aulas mexicanas, pues enfrentaron un choque de valores, cultura, idioma e incluso de incompatibilidad de contenidos de los planes y programas de estudio, que motivó inevitablemente también reprobación, rezago educativo y abandono escolar. Más aún, no se implementó ningún programa para formar a las y los docentes que permitieran atender a este grupo específico de estudiantes. Y esto pues generó inevitablemente una situación de vulnerabilidad a estas niñas y niños. Enfrentaron barreras burocráticas e incluso bullying. Entonces, bueno, pues ahí está, hay una deuda importante del Estado mexicano. Y nos dicen textualmente nuestras autoras, llega el COVID-19 y los niños se enfrentan ante un diseño de última hora aplicando una pedagogía en línea basada en un diseño pedagógico para la actividad presencial. Pero más aún, todavía esto se recalcó por el hecho que, por ejemplo, todos recordamos el famoso programa de Aprende en Casa, que se transmitió por televisión y por radio, pero que únicamente utilizó el idioma español y jamás pensó que estos niños no eran hispanohablantes en muchos casos. Y de algún modo, ahí hay una evidente discriminación. Entonces hacen este señalamiento. Y vean que no es casual, el contexto de las maestras es Zacatecas. Zacatecas es una de las 3 entidades federativas con mayor número de unidades en Estados Unidos. Bien, dicho esto, y un poco coincidiendo por esta parte, también con lo que ya señalaba muy bien el doctor Gustavo, se han encontrado pues, algunos problemas emocionales y de salud mental por la falta de contacto presencial de los niños para esta adaptación, ¿no? Entonces esto es un punto, me parece una deuda que allí sigue, ¿no? Y bueno, de algún modo creo que tendremos que aprender de esto. En el último capítulo del libro, que lleva por título Educación indígena, identidad y pandemia, un estudio hermenéutico hecho por el maestro y candidato al grado de doctor en historia, Carlos Peláez Hernández, pues su objetivo fue delinear la identidad de estudiantes de la UPN Morelos de los semestres tercero y quinto durante el ciclo escolar 2020-2021 de la licenciatura en educación preescolar y la licenciatura en educación primaria para el medio indígena. Entonces, bueno, una vez más aquí, coincidiendo con lo que ya se tocaba anteriormente quienes me precedieron en el uso de la palabra, nuestro autor señala, ¿no? La educación es la interacción y la influencia recíproca que tenemos unos con otros y que no se reduce a una intención explícita o consciente, ¿no? De algún modo, el acto educativo es un acto social, ¿no? Es de algún modo lo que nos está enfatizando pues nuestro autor. Y pues nos comenta que hay también, evidentemente, hablando de deudas, pues una deuda enorme, ¿no? hacia lo indígena, hacia la población indígena, porque obviamente, lamentablemente, sabemos todos que han sufrido una discriminación centenaria. Entonces, ese es un punto importante. Y por una parte nos comentan que además, en muchos casos, los estudiantes de origen indígena pues provenían de hogares con situación de pobreza extrema. Sin embargo, también nos dice el autor que en esta aparente situación de vulnerabilidad, los muchachos han demostrado una plausible resiliencia, porque han sido capaces de trabajar en equipo, ser solidarios, empáticos, comprensivos y tolerantes. Esto de algún modo le da pie a nuestro doctor Peláez justamente a incorporar o a proponer
o construir una utopía que me parece muy válida, ¿no? Porque aquí obviamente nuestro libro se mueve entre la utopía y la distopía, a partir de esta experiencia que vivió justamente en este espacio educativo que es la UPN Morelos, pues hace una serie de propuestas, ¿no? Nos dice por una parte que él sugiere incorporar la enseñanza de las lenguas y conocimientos indígenas de manera transversal a los planes de estudio de todos los niveles educativos, porque considera que esta podría ser una vía para fortalecer la identidad del mexicano y su reconocimiento cultural. Nuevamente, pues nos señala que la pandemia y sus efectos precisamente pudiera ser una manera de construir un proyecto alternativo al capitalismo que de algún modo la pandemia demostró sus crisis y sus llagas morales. Y de algún modo nos dice el autor, la identidad se configura temporalmente y en relación con otros. Y es la premisa de la que se parte en este argumento por parte del maestro Peláez, y nos dice, lo indígena puede ser uno de los referentes más importantes para construir un nuevo modelo económico, social y político. Reivindicar el papel de las humanidades y las ciencias de la educación, señalando que tienen un papel preponderante en la actualidad. Nos dice, formar alumnos críticos y conscientes de su entorno y de sí mismos. Nuestro autor Peláez cierra con una utopía política de corte universal y nos dice, tal vez la pandemia, si la vemos etimológicamente, pan y denia, todo y pueblo, demos, y que si pudo reunirnos y permitir hacer a la humanidad una pausa durante el confinamiento forzado, que evidentemente afectó a todos, a ricos y a pobres, a individuos con el poder económico, pero también, obviamente, quienes lo carecían, a países ricos y a países pobres, ¿no? Entonces decía que esto puede abrir una ventana de oportunidad para generar bases de una identidad mundial común, para reconocernos recíprocamente y unirnos como humanidad en la búsqueda del bienestar por medio de los valores del respeto a la vida, la dignidad y los derechos humanos. Cierra un poco distópicamente también nuestro autor, pues señalando que si como humanidad no aprendemos a colaborar, a trabajar en equipo y a ser solidarios, y a utilizar de manera racional los recursos naturales, que es de algún modo el trasfondo de lo que ocasionó la pandemia, pues no vamos a tener un lugar donde vivir, no hay otro planeta Tierra. Entonces, de algún modo cierra con esta advertencia. Por último, me gustaría tocar brevemente precisamente un pequeño párrafo del doctor Ambrosio Velasco en el epílogo que intitula Crueles pero edificantes aprendizajes, en un claro guiño a la cruel pedagogía del virus de Boaventura dos Santos. Y en la página 229 podemos ver, la lectura de los trabajos que conforman el presente libro es al mismo tiempo una experiencia demoledora y esperanzadora. Es demoledora porque revela la profunda injusticia estructural de la sociedad mexicana, que limita profundamente el derecho a la educación y las expectativas de contribuir a la superación de la desigualdad, la marginación, la explotación en que viven la mayoría de las y los mexicanos. Es esperanzadora porque las vivencias y experiencias de estudiantes y docentes de las diversas instituciones educativas han logrado comprender que la pandemia agrava la crisis social en que viven y que, lejos de resignarse pesimistamente, resignifica la experiencia devastadora para promover una práctica educativa que contribuya a la superación de los graves problemas que está causando la pandemia. Con esto, me ha complacido haber hecho esta parte de la presentación del libro, nuestro libro intelectual, y pues he querido destacar la convicción del interés de todos los autores por los sectores más vulnerables de la pandemia. Esperemos que estas palabras pues sirvan de vehemente invitación a todas y todos ustedes para justamente leer este ebook y dialogar y criticarlo también, porque creo que es el mejor homenaje que nos pueden hacer como autores. Y también, por supuesto, quiero cerrar esta intervención agradeciendo la hospitalidad a la UPN Morelos, a su director, el maestro Arnoldo Aguirre Cuences, que pido por medio de la maestra Hernández Benítez, le llegar nuestros respetuosos saludos, y de verdad que ha sido un placer estar esta mañana con todos y todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos el uso de la palabra del doctor José Carlos Aguirre Salgado. Continuando con la dinámica de la presentación, vamos a dar el espacio a la plenaria para que la audiencia pueda realizar algunas preguntas a los coordinadores y se dé esta interacción dialógica, ¿no? Entonces, adelante. Bueno, vamos a dar el uso de la palabra al doctor.
antes de que nos apabullen con sus preguntas. Miren, esta parte de aquí, si ven, hay una dirección electrónica. Se dan el tiempo ahorita y tienen datos, por favor ingresen y ahí va a aparecer el libro y lo pueden descargar. Está en el PDF. Es un libro de acceso gratis. Ese es el nombre del libro y nos daría muchísimo gusto y más gusto si descargan más, porque eso nos cuenta a nosotros. Es como las descargas las contabilizan a la universidad y a nosotros, que es parte de nuestro trabajo, nos piden. Y bueno, quiero cerrar pues nada más primero agradeciendo infinitamente a Miguel. Muchas gracias, Miguel, por tan gentilmente apoyarnos en esto. Gracias. Gracias a ustedes por estar el día de hoy. Ya sé que no es fácil. Gracias a los amigos por aquí que veo por allá atrás, que por haber venido. A las amigas también que veo por allá. Qué bueno que se den el tiempo de estar con nosotros. Mil gracias. Y bueno, este libro pues es una invitación. El libro tiene un poquito de todo. Empieza con una filósofa, Ana Cecilia es filósofa. Es una filósofa interesada en dar cuenta de cómo vivieron la pandemia los jóvenes. Tenemos otro texto, como decía, que el del propio doctor Aguirre, que es un texto que no estamos acostumbrados, pero desde la norma nos empieza a decir cómo la normatividad implicó cambios. La propia realidad superó la norma y la norma tuvo que adaptarse a la realidad de la pandemia. Y la última parte nos está diciendo que, bueno, la pandemia lo que fue haciendo es enfatizar los problemas que ya existían. Y lo más importante, como les insisto a ustedes, piensen cuál es su papel en este terreno educativo. ¿Qué les toca o qué nos toca a nosotros como maestras, maestros hacer? ¿Qué es lo que tenemos que establecer para que sea posible el acto educativo? Ahorita que está de moda, otra vez, Paulo Freire. Recuerden que Paulo Freire decía que enseñar es un acto de amor. Enseñar es solamente para los valientes, para aquellos que se atreven a querer bien, dice, a arriesgarlo todo y a propiciar que los estudiantes deseen aprender. La pandemia hizo eso, darnos cuenta que era necesario volvernos a ver, volvernos a encontrar, tocarnos y creer que la educación es posible, no se les olvide. Y ahora, pensando en eso, ¿qué se les ocurre a ustedes preguntar? ¿Qué se les ocurre que pudiéramos? Mira, es que bueno, ya cuando menos alguien ya está ahí. Adelante, gracias. Está como complicado el micrófono sin te acercas. Les subo un poquito nada más, 2 rayitas y ya con eso. Eso, muy bien, mira. En el tema de la inmigración, los movimientos que hubo con las personas que estaban en Estados Unidos y tenían que regresar para México por diferentes circunstancias, ¿qué hay acerca de las personas que venían del sur? Por ejemplo, no sé, gente de Venezuela, gente de Haití. ¿Qué es lo que este libro o ustedes pudieron ver en ese tema? Bueno, no podríamos contestar porque no se habló desde ahí. No, más bien lo que estamos viendo. Yo creo que sí lo vimos aquí. Yo, de manera anecdótica, me acuerdo cuando fui después de la pandemia a lavar mi carro, me encontré con que la persona que estaba lavando carros aquí en Cuernavaca era un venezolano. Aquí, por ejemplo, lo vi. Y unos días después, no sé si les ha tocado, una pareja de haitianos que ya vive aquí. Tienen una niñita muy linda. Los pobres, es que es impresionante ver a un tipo de 1,90, de 2 metros pidiendo limosna, ¿no? Dices, pues estás más nutrido que yo. Eso que también le pasa a uno, me pasó cuando estuve también en Europa, cuando los africanos se te acercaban y te pedían 1 euro para un a mí. Más allá de lo anecdótico, yo creo que la migración es un tema que ha sido una constante en el mundo, nada más que no lo habíamos reparado. Recuerden que desde antes de la llegada de los españoles, los pueblos
nuestros, los nahuas, por ejemplo, eran migrantes. Tan es así que la influencia náhua llegó hasta Perú y de Perú a México. O sea, había en todas las civilizaciones anteriores a la llegada de los españoles una fuerte constante de migración. O sea, los comerciantes no solamente comerciaban artículos, sino costumbres, cultura, formas de expresión. Los romanos fueron herederos de los griegos, que eran también migrantes. Y Europa está llena de migraciones. Gengis Khan lo tenemos en la sangre. Ya, el tipo era un salvaje, un desgraciado, un maldito que a toda mujer que tenía la poseía, pero resultó que su idea medio tonta, estúpida o baja, el día de hoy forma parte de nuestra sangre. Háganse un análisis y citen al nuevo de Gengis Khan. Tiene que ver con la migración. Y la migración lo que hace es patetizar lo que ya estaba ahí. Primera cosa, que somos muy distintos, pero también que somos muy iguales. Porque somos iguales, porque somos muy distintos. Y eso, lo que hace esto, es darnos cuenta que tenemos que repensar la migración. Y en el caso nuestro, la migración la tenemos también internamente. Esta que se llama migración golondrina, que van y vienen de un estado a otro por cuestiones económicas, de los jornaleros agrícolas migrantes que tenemos aquí en la zona ejotera, que ya no son ejotera, que ya son asentados, que venían e iban constantemente, se da. Y que tenemos que replantear la forma como he venido trabajando, que la enseñanza de las lenguas, que la enseñanza de costumbres y que la cultura mexicana va más allá de lo que pensamos que es nuestra cultura. El mestizaje fue una imposición, pero existimos muchos Méxicos, muchas mexicanas, mexicanos, y el día de hoy, como bien lo señala el doctor, no solamente hay que decir él, ella, sino ellos también. Nos cuesta trabajo, sí, pero es importante reconocer que hay diversidad, y la migración lo que hace es mostrar eso. No sé, perdón, Pues sí, yo creo que complementando un poco lo que hablaba el doctor, fue una experiencia que por ahí pudimos tener ocasión, y bueno, un poco me recuerda, recientemente en el ICE, pues tuvimos que cerrar el plan de estudio de licenciatura en enseñanza del francés por falta de demandas. Y ahora con este tema que tenemos, por el tema de Haití, como lo dice, ¿no? El tema de los francófonos, que de algún modo ya es por eso, como dice el doctor muy bien, que no solamente van como Estados Unidos, algunos ya se asentaron aquí. El caso muy particular, Tijuana de hecho ya hay una colonia, no sé si ya se haya regularizado, pero llaman la nueva Haití. Y de hecho, pues justamente hay un grupo de maestros, fíjense, no con una iniciativa formal, sino algunos maestros que sí tenían estas habilidades, competencias del idioma francés, pues se unieron para tratar de justamente dar clases a los niños y en este caso señales español por una parte como una competencia necesaria, pero también en los contenidos de su idioma natal. Entonces, una vez más, estamos viendo que estamos en un centro de formador para formadores, y tendríamos que repensar nuestras currículas, ¿no? Porque todavía está muy pensado en la idea de que tenemos que enseñar el castellano, lo cual es muy bueno, y claro que es un idioma importantísimo, pero bien lo dice el doctor, recordemos que estamos dando un servicio público, estamos al servicio de la colectividad, y la sociedad no es un monolito, por el contrario, es un organismo vivo, y por lo tanto concurren efectivamente diversidades. Y ahí estamos, la realidad nos está demostrando que por un lado tenemos niños migrantes en Estados Unidos, el 98% de la población que sale de México se va a Estados Unidos, y es lógico que evidentemente van a regresar, ya sea por una crisis o no, y eso nos genera una necesidad de que esos niños van a necesitar educación, y muchos no hablan el castellano, entonces necesitamos más formación para el inglés por lo menos, y seguramente el francés, porque es un fenómeno emergente, y seguramente la migración de Haití no va a parar, va a continuar. Recordemos que también están viniendo personas del continente africano, donde también se habla este idioma, y de algún modo, pues esas personas, independientemente de su situación migratoria, son sujetos de derechos humanos, y por supuesto que tienen derecho humano a la educación, y ahí tiene un reto el sistema educativo mexicano, sin duda alguna. Gracias. Juan Carlos y luego la maestra, por favor. Bien, después de haber observado que dice el doctor que es un corte de caja, ¿no?, de todo lo que aconteció en ese momento, sería prudente entonces pensar que ahora en la formación de nuevos docentes introducir las TICs como una herramienta ya para poderlo usar. Digo, no pensemos que vuelva a existir una pandemia,
pero hubo situaciones de algunos de nosotros que la brecha que mencionaba la doctora, pues nos costó mucho trabajo, ¿no? Y ahora el manejo de estas plataformas, digo, desconozco si ahorita ya se emplean, pero al menos en mi momento cuando estudié la licenciatura no tenía acceso al conocimiento de estas herramientas. Y al llegar la pandemia, pues sí fue un reto, ¿no? El romper esa brecha, porque algunos, aunque quisimos, no lo pudimos lograr por el contexto en el que estábamos, pero se buscaron otras estrategias, ¿no? Recuerdo aquella historia del maestro que daba clases en un triciclo, ¿no? Que iba recorriendo las calles, digo, cada quien buscó la manera de hacerlo. Entonces sería prudente pensar que ahora habría que introducirlo de manera formal. Claro, muy interesante la pregunta. No, ya se acabó. Sí, yo creo muy interesante la pregunta que haces, porque justamente uno de los temas que se abordan en uno de los capítulos es que tanto nos tuvimos que adaptar como docentes a las nuevas tecnologías y que tanto como sociedad realmente estamos incorporando las nuevas tecnologías en nuestra vida diaria. Sin embargo, realmente todas las personas lo están haciendo. O sea, no podemos pensar en que la educación se replantee hacia las nuevas tecnologías cuando solamente el 34% de la población tiene un acceso real a las nuevas tecnologías. Y estamos viendo que todavía un 5% de la población no tiene acceso de ninguna manera. Entonces dice, 5 niños de cada 100 se van a quedar sin aprender porque integremos las nuevas tecnologías a la enseñanza formal. Eso no es algo que sea fácil de abordar desde la política, desde la educación. Entonces, la educación tiene que ir mejorando, porque ahora sí que esto es una cuestión de pensamiento personal, pero este formato que tenemos de educación, que se ha querido cambiar desde hace más de 50 años, precisamente por Paulo Freire, sigue siendo el mismo de hace 200 años, en el que los aprendientes están enfrente y los enseñantes estamos al frente, o sea, bueno, están ahí sentados. Eso no ha cambiado en siglos. Entonces dices, bueno, las nuevas tecnologías han modificado muchísimo. O sea, lo vimos durante la pandemia. Pudimos hacer multitasking, ¿no? Pudimos hacer 7 cosas al mismo tiempo y realmente fuimos mucho más productivos estando en nuestra casa. O sea, no es algo fácil de valorar ni de estudiar, ¿no? Por eso se está estudiando tanto, porque es una realidad que estamos viviendo en la que ahora no queremos ir a dar clases presenciales porque aprovechamos más el tiempo dando las clases desde casa. Sin embargo, realmente están aprendiendo los estudiantes en ese modelo educativo. Entonces, o sea, sí es muy importante que todos nos planteemos preguntas respecto a si realmente las nuevas tecnologías deben ser el nuevo paradigma de educación. Porque no toda la gente tiene ni la capacidad de aprender en ese modelo, ni las condiciones adecuadas para acercarse a ese modelo. Entonces sí, es difícil de decir ahora debe ser así. Yo creo que debe haber la educación para todos, debe considerar todos los medios, todos los modos de aprendizaje. Entonces es algo que abordan los autores de esos capítulos. Entonces será, yo creo, muy nutritivo leerlo a profundidad y plantear nuevas preguntas a partir de las reflexiones que se hacen justamente de si las nuevas tecnologías
son lo que debe seguir adelante, o debemos hacer algo más original e interesante. Bueno, y ya me quedó, y ahora sí ya quiero yo platicar, después de lo que escuché con la doctora. Me parece que la tecnología hay que ubicarla, es necesario, pero también nosotros somos una tecnología que no tenemos que olvidar que estamos ahí. Steiner dice que hace un trabajo sobre las tecnologías. Por ejemplo, la primera tecnología fue el habla, cómo hablabas, y no existían los libros ni los textos, se tenían que memorizar. Los griegos es el ejemplo clásico. Sócrates hablaba y daba sus clases hablando y los demás lo escuchaban y se recordaba lo que él decía. Cuando viene el libro de texto se acaba esto aparentemente, porque ahora ya se puede conservar por escrito lo que antes se escuchaba y se memorizaba. Esto es otro. Y dice Steiner, la tecnología rompe también con el libro, porque ahora ya no es necesario aprenderte de memoria nada, googleas y te dice, no sé, doctor Aguirre, y ves ahí, es un trabajo en la universidad, o que el pintor fulano de tal del Renacimiento lo googleo y me da cuenta. ¿Qué nos ha hecho eso? Que la memoria ya no sea tan importante, hasta la gramática ya no. Pero es importante la tecnología, sí. El día de hoy tenemos acceso a una cantidad impresionante de textos que antes era complicado. Ya no tengo que irme a la UNAM, por dar un ejemplo sencillo, a la biblioteca puedo acceder al material, o a la UPN y acceder al material. Pero no olvidemos nosotros y el uso que le demos. La tecnología ayudó, pero también complicó, y si no se tiene, se complica la vida más. O sea, hay que pensar cómo acceder, cómo usarla de una manera. Y también recordemos que la tecnología también, a través de las redes, nos ha invadido en lo personal. Ya la Big Data ya sabe todo, ¿no? Parece absurdo. De repente digo, ay, tengo ganas de comer pastel, y de repente me aparecen el pastel cercano. ¿Qué pasó aquí? O de repente, ay, es que estoy deprimido y quiero estar con alguien, y de repente aparece el mensaje de, ay, aquí estás, yo también estoy igual, pero podemos vernos. Pero eso no son nada más mensajitos. Es más interesante conversar con alguien, como diría la poesía, ¿no? Amando, soñando, lastimando, pero una persona real, de carne y hueso, que puedo platicar con ella, creo yo. Bueno, no sé si tienen algún otro comentario. Gracias. Maestra, perdón. Gracias. Rápidamente, yo me voy a las experiencias y escuchaba que se fueron a varios estados, ¿no?, de la República, y ya escuché la migración, pero aquí en Morelos hubo unas experiencias muy buenas, ¿no?, que me hubiera encantado ver enlistadas, ¿no?, de los maestros innovadores. Ahorita mencionó Juan Carlos una experiencia que se dio, y la televisora hizo lo suyo, ¿no?, en algunos casos, y enunciaba las propuestas de algunos maestros. Y las comunidades de Cuernavaca, las comunidades de Morelos en sí, porque estamos en Tepoztlán nosotras, y en las comunidades donde efectivamente no había ni red, ni tecnología, ni señal. Bueno, usted va en tiempos de pandemia o fuera de pandemia y no hay señal, ¿no? Entonces te innovas, y entonces lo bueno de la pandemia. También hay experiencias muy buenas que se debieron haber rescatado, ¿no?, como conteo, como narración, como experiencia de las nuevas generaciones de maestros. ¿Qué crees? A pesar de, se logró esto, se hizo esto, aquello, se rescató esto, ¿no?, porque tenemos unas experiencias muy buenas, les repetía, a partir de la pandemia, ¿no? También en el ámbito natural, también, ¿no?, fuimos testigos de lo que trajo la pandemia consigo, o sea, el otro lado, la otra cara de la moneda de la pandemia. Entonces, se aprendió, hubo un avance, teníamos que hacer esa pausa de la que hablaban en la pandemia, era necesaria sí o sí, la naturaleza no se equivoca, ¿no? Y entonces, en esa pausa que se hizo, la ciencia logró lo propio, esa incertidumbre se vio en su momento, fue cada vez más siendo atendida, ¿no? Y en todos los ámbitos movió a todo el gremio efectivamente,
político, económico, científico, de salud, de lo social, lo cultural, el arte, todo se había movido. Entonces tendríamos que ver, me encantaría que sacaran después una publicación en el otro lado de la pandemia, ¿no? La otra cara de la moneda. Muchas gracias. Pues 2 comentarios, sí lo hicimos. Hay una revista en donde tenemos sobre pandemia, donde vienen experiencias, y hay otros 2 o 3 textos que tengo donde sí rescatamos. Porque también, curiosamente, por ahí me acuerdo una maestra que nos dijo lo que tenía que hacer para planear las clases. Tenemos ahí escrito en Claxon México, hizo una publicación y ahí vienen artículos y yo escribí algo de eso, y sí hay cosas de esas. Y hay otros textos. Yo creo que este rescata también, Ana Cecilia rescata lo que se hizo, Carla también rescata una parte de los maestros de Zacatecas que hablaron sobre esto que les pasó, a lo mejor no en nuestro espacio, pero sí te invitaría que revisaras, y si no, por ahí tengo otras cosas en donde sí se está. Y luego le vamos a invitar a que también hagan acá el espacio de investigación, como se han invitado otros investigadores en las comunidades. En verdad, pues aquí estamos, aquí estamos. Y en especial otra vez, siempre ando promocionando, y no me paran, a San Andrés. Y la UAM, doctora, la UAM ha trabajado con nosotros de la mano en el rescate de las aves, ¿no? Y ha ido el rector y demás, y han visto, y es la otra cara, efectivamente. Entonces, y que a lo mejor no lo damos a conocer en el ámbito que se debería ver, ¿no? Entonces sí sería muy bueno esa promoción de lo que de aquí importa también. Para eso estamos acá. Qué bueno que se abre un espacio. Vaya, perdón, ¿tú quieres decir algo? Pues solamente un poco rescatar esto que dice la maestra. Por supuesto, siempre una experiencia nos va a dar saldos negativos, saldos positivos. Como dice el doctor bien, se han rescatado algunas cuestiones muy rápidamente. Esto que dice usted en las comunidades también es cierto, ¿no? Esta adaptabilidad. Nos tenemos que demostrar, nos demuestra esta crisis que no podemos tener una receta infalible o una sola medicina, ¿no? No se pueden, usando un poquito de aquí los conocimientos de la doctora, tenemos que dar tratamientos especializados según el paciente un poquito, ¿no? Y es cierto, una cuestión que a mí me gustó mucho en la UAM, que yo pude ver de cerca y que me pareció sorprendente, pues fue, tal vez algunos lo sepan, en Puente de Isla y esta parte de Tequesquitengo también es muy, pero muy mala la señal de internet, bastante mala. Entonces ahí tenemos una escuela preparatoria y ahí los muchachos, como pudieron básicamente tomar sus clases, o sea, básicamente dejando en una papelería, los profesores preparaban sus antologías y un poco a la antigüita, ya está la antología del maestro de biología, uno ya puedes pasar por ella, tener un grupo de WhatsApp, porque también la mayoría de los jóvenes eran muy pobres, no tienen dinero para datos, entonces realmente lo usaban por WhatsApp, básicamente, pero bueno, finalmente, como lo dice usted, a través de esta adaptabilidad, pues se pudo lograr que estos adolescentes, o que son menores de edad, pudieran tener la educación, ¿no? Y de algún modo, obviamente no por la fórmula de lo digital, o sea, pudo llegar finalmente a través de ellos durante más de 2 años, se pudo lograr. Yo le diría solamente por último que en algún momento un poco mi artículo estuvo inspirado en un encuentro que tuvimos funcionarios universitarios de universidades de Brasil y de Argentina y de México. De algún modo lo que les sorprendía mucho a los compañeros de Brasil y de Argentina, pues era el hecho de que ellos, bueno, tal vez lo hayan visto en los medios, pero Brasil y Argentina sí tuvieron intentos de regresar a las aulas antes que nosotros. Saben que nosotros tardamos prácticamente finales de 2022-2023, pero muchas veces obviamente hubo problemas de contagio y ellos se tuvieron que volver a replegar. Y a lo que yo les sorprendía mucho decía, ¿por qué tienen miedo? Pues intenten, no importa, pues si hay estos problemas, vuelvan a hacer. Les sorprendía mucho que nosotros no hubiéramos intentado, como sistema educativo, hacer un regreso presencial a las aulas. O sea, eso les parecía sumamente sorprendente en lo particular a los brasileños, porque me decían, vos tenemos más población que ustedes, tenemos más muertes y más contagios, y lo estamos intentando. Y un poco por esto que decía el doctor, que es importante porque los muchachos, el hecho de dejarlos ahí en la casa, pues sí es cierto, ¿no? Hay salud física, pero la salud mental es muy importante y ustedes lo están dejando de lado. Simplemente, como usted dice, en esto no hay fórmulas infalibles y seguramente, pues, insisto, yo me sumo al pensamiento de que las escuelas debemos ser organizaciones que aprendemos. Y ahí está el de sin duda. Por ahí a la maestra, por favor. Sí. Mi pregunta es que a través de estas investigaciones, ¿hay algunos resultados o hasta cuándo va a haber resultados
pensando en el área universitaria, por ejemplo, que es la medicina, así como nosotros los profesores de básica, que vimos el rezago de los 3 años de los alumnos, y en preescolar, por ejemplo, los alumnos venían con un atraso terrible en el área social. Ahora, como receptor de un médico, ¿qué impacto tan grande va a tener, la verdad, estar en manos de un médico que estuvo en línea todo el tiempo en este periodo? ¿Cuándo vamos a ver ese resultado? Porque es real, ¿no? Yo creo que existe un rezago más grande en esa área. Y, por ejemplo, también creo que no solamente, ya notamos todos que no solamente necesitamos una pandemia para estar en línea. Cuando fue el sismo del 2017 hubo escuelas que se derrumbaron y estuvieron en línea. En el lugar en donde yo vivo, en Cuautla, hubo una balacera y estuvieron 2 meses en línea. Entonces, ¿qué tantos estudios hay para ver ya los resultados y cómo prepararnos para no necesariamente a través de una pandemia estar en línea? Hay otros motivos por los cuales también lo hay. Pero, ¿la pregunta cuál es? La pregunta es, ¿ya hay algunos resultados de estudios de esto para que a través de ellos toda la repercusión que pudo haber habido, sobre todo en el caso de las universidades, ya hay resultados de eso para mejorar? Porque no necesitamos solamente una pandemia para poder estar y mejorar, ¿eh? Bueno, el INEGI tiene ya datos terribles. Esto ya está el dato de cuánto rezago hay. Por un lado ya está. La otra, los problemas, yo creo que ya existían dificultades. La doctora misma dice de las TICs. Las TICs son muy útiles, pero hay que saber para qué. Y el problema es que no estamos aprendiendo el para qué todavía claramente. Yo me tocó, por ejemplo, en un congreso de normales, escuchar a una compañera que tenía un programa para hacer mapas conceptuales. Pero dices, eso lo puedes enseñar en la clase también, es lo mismo que hacía un profe. Haz la bolita, ahí es. Digo, sí, nada más lo que estoy viendo es la tecnología. Necesitamos sí usar las tecnologías para estas cosas y otras. Por ahí el doctor ya tenía ganas de hablar. Ahorita le damos la palabra al doctor aquí contigo, pero. O sea, sí hay cosas que tenemos que hacer. A nivel universitario se agravaron muchas, por ejemplo, en cuestiones de discapacidad. Hay una cantidad impresionante de cosas que se tienen que hacer. El día de hoy se ha permitido el acceso a personas que tienen diferentes discapacidades, pero las universidades todavía no estamos del todo preparadas para trabajar con ellos, por ejemplo. Y eso ya venía antes. Doy un caso y termino eso porque quieren hablar dos personas. Un compañero de Guadalajara nos contaba que un grupo de sordos pudo estar en la universidad, iban muy bien, felices y contentos, los maestros los dejaron pasar y total que terminaron los 4 años en las carreras que estaban estudiando y le queremos el título, dijeron. Y entonces los maestros dijeron, pues wow, pero es que les faltan competencias. Pues ¿para qué nos dejamos estudiar con ellos? Así lo digo muy banalmente, pero es más complejo el asunto. Es decir, si ya dejas ingresar a alguien, ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, eso ya existe. La pandemia lo que hizo es agudizar eso para que entonces nosotros empecemos a pensar, como dice usted, respuestas claras. Y respuestas las hay, sí. Hay ejemplos de escuelas, instituciones, universidades que han trabajado esto, que han generado ambientes de aprendizaje, sí. Hay una parte importante, por ejemplo, de escuelas en la sierra que han trabajado muy bien con estudiantes con rezago y han logrado. Hay escuelas que han logrado trabajar con diferentes lenguas al mismo tiempo. Sí, lo que hay que hacer es dar a conocerlas y ampliar estas cosas. Deja ya mi comentario. Estaba el doctor Yayo, que aquí estaba mi compañero. Por favor. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues antes que nada, quiero felicitarles. No he tenido gusto de conocer a las doctoras. Doctor Gustavo, desde luego, venimos a las universidades. Doctor José Carlos, qué gusto. Y porque lo que se necesita es que se dedica precisamente a la investigación educativa, sociológica, jurídica, o de cualquier otro ramo, metodológica, pues precisamente desarrolla este tipo de trabajos, porque es una manera de buscar respuestas a tantas preguntas. El 17 de marzo de 2020 fuimos convocados, yo era director de la Facultad de Derecho, fuimos convocados por quien era nuestro rector, precisamente el doctor Urquiza,
para decirnos, hay una crisis, decía el doctor Aguirre, hay una crisis en la que existe incertidumbre y desconocimiento. Nadie sabía lo que era el COVID, nacían los primeros casos de COVID, venían muy próximos ya de Italia, de España, pero también lo tuvimos que arreglar. El 17 de marzo se nos dice que vamos a suspender actividades por lo menos en la UAM, así como los siguientes días de muchas otras restricciones educativas. Y la visión en ese momento es que regresábamos pasando las vacaciones de Semana Santa, tomábamos esas 2 semanas previas a vacaciones de Semana Santa, nos ampliábamos con las 2 semanas de vacaciones de Semana Santa y en un mes todo el mundo regresaba. Vimos que al mes eso no era cierto, cada vez el tema era más complicado. Y yo creo que es muy importante ahí el uso de las tecnologías. Sí, claro, para eso hay que saber usar. Pero también creo que el análisis tiene que ser en un sentido más amplio. En ese momento la tecnología fue una acción emergente. ¿Qué hacemos para resolverlo? Una acción emergente cuando nadie tiene una reparación, cuando nadie tiene una visión. Hoy la tecnología puede llegar, pero con condiciones de planeación, con estrategias previas para el desarrollo. Si una tecnología una persona no lo tiene, desde luego que hay una discriminación y la educación no va a ser para todos. Pero si una tecnología una persona sí lo tiene, desde luego que esa persona, gracias a esa tecnología, va a poder tener el acceso a cualquier proceso. Yo creo que esto es lo que importa precisamente, estos trabajos de investigación que empiecen a indagar, que empiecen a buscar pues todas las distintas directrices que puedan tomar este problema, porque esa es la compañía maestra. Y decía el doctor Aguirre, hoy hay crisis humanitarias graves y las tenemos lamentablemente también en nuestro país. No solamente fue un COVID en 2020, no solamente fue un sismo en 2017, en 2023 hubo un huracán. Todos los días, lamentablemente, por las situaciones que vivimos, tenemos muertes. Tenemos que quedarnos en casa porque ya no podemos salir. Pues entonces, las tecnologías creo que son herramientas muy valiosas, estudiándolas previamente, planeándolas previamente, haciendo estrategias de cómo las vamos a emplear, pues para ir solucionando esto. Y yo creo que entonces aquí la dirección de la pregunta también tiene que cambiar hacia un responsable que se llame Estado. Porque si una comunidad no llega a la luz, Estado creo que mejor tienes que invertir los recursos allá y no en otros lugares. Si en una comunidad no hay internet, Estado, creo que mejor tienes que invertir para que lleguen allá y no los intereses. Si en una comunidad no existe tecnología, computadoras, tecnología móvil, pues vamos a ver cómo financiamos para que esté allí y no dirigiéndolo a otras cuestiones. Porque sin educación no hay desarrollo, sin educación no hay crecimiento, sin educación no hay transformación. Y entonces, si creemos en la educación, y todos estamos aquí, creemos y queremos educación, pues hay que buscar ese nuevo tipo de estrategias. Ante nuevos problemas que no vivíamos, que no eran crisis porque no lo teníamos, pero los temblores van a seguir lamentablemente. Los huracanes también. Las crisis humanitarias también. Son miles de personas que están en un movimiento migratorio. Son miles. En Tijuana llegan miles de personas y se estacionan allí. Y a veces pasan 5 o 10 años esperando el momento en el que pueden cruzar. Son colonias migrantes enormes que están esperando el momento en el que puedan cruzar. Esos migrantes necesitan educación, así como muchas otras cuestiones. Entonces, yo les felicito, muy interesante, y claro que tan importante es la tecnología que ustedes mismos como los comparten el libro con una página electrónica. Si no, pues aquí nada más nos quedamos con esta excelente práctica, pero no podemos conocer el libro, y gracias a eso lo vamos a poder conocer, lo vamos a poder ojear, lo vamos a poder platicar más de ello, y creo que entonces tiene que venir un análisis muy profundo, ¿no?, de cómo lograr estas transformaciones. Y el primer paso es gracias a esto, gracias a este tipo de trabajos, gracias a este tipo de investigaciones, de compartir las experiencias, y que bueno, de la investigación, como los que nos dedicamos a investigación, siempre lo decimos, ahí son están las verdaderas propuestas para implementar las acciones de Estado, de leyes públicas, etcétera. Entonces, creo que ahí está lo valioso. Yo les agradezco. Gracias por compartirnos sus experiencias. Por favor, adelante. Con la pandemia
comiencen a implementarse lo que es el uso de las tecnologías, el celular, la computadora, y a trabajar en programas como Google Meet o Classroom. Pero, ¿qué es lo que pasa con las personas que no podían acceder al internet o tener una computadora o un celular? ¿Cómo se podía medir su grado de avance o retroceso que estaban teniendo? ¿O se les atendía? ¿Qué pasa? Ya los movió a todos. Bueno, los capítulos del libro hablan sobre cómo abordaron los alumnos las nuevas tecnologías, cómo se vio esa brecha digital entre quienes no lo tenían. Pero yo creo que sí debe haber algunas investigaciones en donde se abordó esta parte de las personas que no tenían acceso. Y será cosa de buscarlo. Yo, en cuanto a las experiencias, una amiga que también trabaja en la UPN, pero en Ciudad de México, ella justamente también trabajaba en Radio Nacional. Y entonces una de las estrategias de la Secretaría de Educación Pública para llegar a las comunidades donde no había señal, pues llegaron a través del radio, ¿no? Como era también antes, eran las telesecundarias, o sea, no estamos en pañales en la educación a distancia, ¿no? Pero las formas de atender a la población pues no son las alternativas, ¿no? O sea, a final de cuentas se utilizan las tradicionales formas de atender a la población y esas alternativas son las menos que se utilizan, sin embargo existen y hay que abordarlas. Yo creo que esa parte que decía la maestra sobre la innovación que tiene que haber cuando no se tienen los elementos necesarios, esa es parte de lo que se hace y a lo mejor no se registra de la manera que debe. Entonces sí hay que buscar la manera y también por supuesto invitar a todos los que tienen esa sabiduría a que lo plasmen en escrito. Entonces yo creo que estas más que preguntas hacia nosotros, ¿verdad? Que solamente escribimos sobre un tema en específico, son las preguntas que deben abordarse a nuevas investigaciones. Entonces, desde cómo les fue a los de medicina que no dejaban de estudiar, o sea, no nada más se fueron a las aulas virtuales, también estuvieron en la práctica y murieron muchos estudiantes estando en sus prácticas, estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, estudiantes de radiología, estudiantes de los que están en las ambulancias, ¿no? De urgencias y demás. ¿Cuántas personitas estudiantes murieron durante la pandemia porque no dejaban de hacer sus prácticas? No querían dejar sus prácticas, o sea, se les tuvo que obligar. ¿Por qué? Porque se murieron unos. Y esos que se murieron obligaron a las instituciones educativas a cancelar prácticas. Entonces, no es qué va a pasar con esos médicos que no tuvieron sus prácticas porque se les obligó a dejar de ir a práctica. No, ellos, benditos sean, somos lo suficientemente audaces como seres humanos como para aprender en el camino lo que nos hizo falta aprender en el aula. Entonces van a ser excelentes médicos todos nuestros egresados de medicina, ¿no? Van a ser excelentes enfermeras, pero estas preguntas de investigación que ustedes están planteando hay que ponerlas en un protocolo, hacer un proyecto de investigación y escribir los resultados. Entonces no es nada más que digan, ay, estos de ahí del frente del panel son los que escriben. No, ustedes son maestros, ustedes son investigadores de sus estudiantes, ustedes saben cuál es la problemática. Entonces, todas estas preguntas que ustedes están planteando, plantéenlas en un proyecto de investigación. Hagan esas investigaciones porque son las preguntas interesantes. Y en unos 2 años o 3 van a estar aquí enfrente
presentándose, ¿no? Yo creo que esa es la parte que debe enriquecer este tipo de presentaciones. Esto es lo que nosotros hicimos, ¿no? Nos invitaron unos investigadores preocupados sabiendo que hay unos que están escribiendo sobre algo, ¿no? Y entonces hacen la recopilación. Bueno, ahora a ustedes les toca. Esas preguntas justo son las interesantes y que deben de desarrollarse y escribirse. Bueno, yo quería hablar, pero primero, por favor. Dando un poco respuesta a lo que el compañero abre aquí en antesala, existió como tal una investigación que iniciaron a hacerla y que murieron desafortunadamente el doctor Francisco Camilo del ICE, el doctor Coria y entre ellos del equipo Julio Mora, quien es parte del IEBEN, y por parte del IEBEN se inició una investigación de ir hasta las comunidades más recónditas que no tenían un radio, que no tenían una televisión, y que me consta porque a mí me invitaron, pero que yo como tenía una persona de la tercera edad en casa y sabía ya la crisis que estaba tan fuerte, dije, no le entro a la investigación porque tengo que procurar el cuidado de sí de mi familia, ¿no? Entonces, a partir de ello sí hay investigaciones detrás de esto y no solo la tecnología impactó. ¿Por qué? Porque creo que más ir allá de la tecnología, yo como experta en tecnología puedo decir que este panorama que nos abrió esta crisis de la pandemia fue más allá, fue con un concepto pedagógico. ¿Por qué? Porque realmente el mandarnos a casa fue pensado en que realmente, como Juan Jacobo Rousseau, existió un Emilio que ya teníamos formado de manera autónoma. Desafortunadamente nuestros estudiantes no estaban como el Emilio, formados de manera autónoma para dar un frente a la vida. También se pensó que había una Gertrudis al estilo Pestalozzi, pero no existió una Gertrudis en casa. ¿Por qué? Porque las Gertrudis de hoy en día en casa están trabajando o tenían que estar también trabajando frente a la computadora, ¿no? Entonces creo que más allá de ir cómo es el trasfondo y cómo vamos a ingerir en mediatizar la tecnología, es el ir pensando como educadores cómo estamos formando a nuestros alumnos, si realmente los estamos formando con una autonomía como personas, como formadores, como entes que están aprendiendo el día a día, o más bien solo meterles herramientas que les sean prácticas para dar una mejor educación. Es el ir repensando, y como decía la doctora Terrazas, el ir pensando más allá de solo lo que pasa dentro de mi aula, sino cómo lo voy a confrontar a la vida, y qué es lo que la nueva escuela mexicana hoy día nos está perdurando, ¿no? No es más ir allá, el contexto, cuál es el contexto de nuestros alumnos, cuál es el contexto y la realidad de cada uno de nosotros como docentes, y qué herramientas podemos facilitar para que esos alumnos realmente tengan una formación que dé un impacto a la vida, y que dé un impacto que sean crisis de pandemias, que Zygmunt Bauman siempre lo dijo tiempo atrás, dijo, cuando use toda la sociedad de manera global la tecnología, es que va a haber una crisis y va a haber un impulso para que esto suceda. Y también, pues, si vemos a los autores, ya lo predecían, y va a existir, pero ahora lo que debemos de enfocarnos como educadores es el ir viendo hacia dónde nuestros alumnos van a impactar y hacia dónde nosotros queremos que realmente sus alumnos estén formados para lo largo de la vida, como bien está en la escuela mexicana al estilo tipo alemán, que siempre se le ha formado al niño de manera que confronte a la vida y no solo tenga las habilidades de aprendizaje en cierto momento, sino que realmente tenga competencias y herramientas y habilidades para lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces es el ir repensando en esa sociedad cómo nosotros desde nuestra trinchera, cada uno de nosotros hemos ido impactando en este sentido, y que sí, este libro nos abre un panorama, ¿no? Nos abre un panorama para reflexionar, para criticar, para repensar en nuestro hacer del día a día como educadores, que es una fuerte labor. Muchas gracias. Estaba aquí la compañera y luego... Bueno, aquí mi pregunta, bueno, más bien es, la pandemia nos llevó a ser como maestros a sacar
más creativo de nosotros, ¿no? Porque en lugares muy recónditos donde no había acceso a internet o muchos otros habitantes, ¿no? ¿Qué pasaba en esta parte cuando los maestros, o más bien, qué creen ustedes como investigadores, de investigación tiene una hipótesis, ¿no? ¿Qué creen ustedes como investigadores de la educación dentro de una pandemia que ahorita haya cambiado algo? O sea, que los lugares, ¿creen que sí haya impactado esta pandemia en la necesidad de cubrir el acceso a internet, el acceso a servicios, ¿no? De luz, que era lo que más afectaba en los lugares más alejados de la sociedad, ¿no? ¿Ustedes creen que sí haya existido un impacto que ahorita ya, no otra pandemia, como lo dicen sus compañeros, están otros factores, ¿no? Como la seguridad, ¿no? Que es lo más cercano que tenemos, en el cual hay escuelas que han tenido que cerrar para resguardar la integridad de los alumnos? Entonces, hay las escuelas con trabajos sí llegan a tener luz, ¿no? Pero aquí en esta parte, ¿ustedes creen que sí ya se haya abordado este tema de que al menos haya aumentado un 10% o un 1% en algunas comunidades, que se haya hecho algún proyecto donde se les dio acceso a luz, donde se les dio acceso a internet? Porque ahorita tenemos el internet libre, pero es en las escuelas. Entonces, ¿creen que sí se haya hecho esa diferencia, ¿no? O si se haya logrado hacer eso? Porque nosotros teníamos la información por las mañaneras de López Obrador y el doctor Gatell, ¿no? Y ya lo sabíamos, pero realmente veíamos, nos decían lo que queríamos escuchar, lo que queríamos ver. Pero yo como educadora sí veía, yo estaba en una comunidad en Jutepec, y sí veía así como de ajá, y aquí como, aquí yo tengo con trabajos los servicios limitados. ¿Qué pasa más arriba? ¿Realmente ha llegado el gobierno a cubrir esas necesidades? Porque ahí se vio mucho que había muchísima necesidad. Entonces, realmente, si ustedes creen que si la pandemia había dicho, bueno, aquí de 10 escuelas, ya ahorita al menos una ya tiene acceso a luz. ¿Ustedes creen que la pandemia y parte de su investigación, no sé cuál haya sido su hipótesis, tendría que leer yo el documento, ¿verdad? Sí. Para poder verlo, pero sí es algo que me llama mucho la atención, de si se ha logrado realmente el impacto, porque creo que, como decía el doctor, eso es una responsabilidad del gobierno, pero realmente ha impactado, realmente esas comunidades, esas escuelas que no tenían luz, al menos ya tienen algo de luz, acceso a internet, ¿no? Porque pues ahorita ya la mayoría de las escuelas para tener internet gratuito tienen que hacer una solicitud. Y esa solicitud muchos maestros, ¿cómo la van a hacer? A mano, pero el trasladarse de ahí a acá, cuando lo pueden hacer a través de un correo, pero no tienen las herramientas, ¿cómo va a llegar hasta allá? O sea, ¿cómo creen ustedes que sí se haya abordado esa parte, no? También, muy bien. Paqui, por favor. Sí, bueno, para felicitarlos nuevamente, por esta presentación del libro, que bueno, como ya vimos, es un espacio necesario para seguir reflexionando, discutiendo sobre esta tarea tan compleja que tenemos los educadores. Por otro lado, me gustaría, en ese sentido de seguir reflexionando, ya que estamos trabajando todos en la puesta en marcha del proyecto de la nueva escuela mexicana, pues dos cosas, ¿no? Por un lado, el aprendizaje, la resiliencia que el sistema educativo, que cada una de nosotros y nosotras y nosotros representamos, ¿no? Al estar al frente, cómo da digamos, esta experiencia, una visión distinta, bueno, es lo que se espera, ¿verdad?, a este proceso. Me refiero específicamente a lo que se comentó en algún momento sobre el tema de la migración y sobre todo los pueblos originarios. La nueva escuela mexicana tiene como un eje articulado la interculturalidad crítica. Y precisamente este tipo de espacios son los que van a propiciar, ¿no?, ese pensamiento crítico, primero en las y los docentes, para poder trabajarlo con el alumnado. Porque tenemos un gran reto, no solo derivado de la pandemia, ¿no? Se hablaba de la discriminación, de que esta propuesta educativa está basada en los derechos
humanos, que reconoce la diversidad, y entonces también recuperamos esta idea de los vínculos y la importancia que tiene el vínculo, el trato que le damos al alumno, a la alumna, para ayudarla a orientar a pensar juntos como lo estamos haciendo ahora. Ante pues, los retos, ¿no?, de la inteligencia artificial que ya está y demás, pero también con ciertas, digamos, orientaciones que no son nuevas, el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, ahora las metodologías sociocríticas, que siguen aportando precisamente a que este proceso educativo se lleve de una mejor manera, a partir del diálogo, a partir de reconocer y valorar la diversidad, no solo lingüística que existe en nuestro país, no solo cultural, sino también la inclusión, ¿sí? Entonces, pues nada, solo felicitarlas por este espacio para seguir reflexionando. Muchas gracias. Un comentario y luego después de eso damos un comentario nosotros y luego ya, por favor, aquí adelante. Sí, igual un comentario rápido. Creo que es muy importante también ver un problema desde distintas direcciones, como ahorita nos están mostrando, porque, por ejemplo, yo viví la pandemia pues desde a lo mejor lo más educativo, ¿no?, que es como mi área. Es interesante también, porque es lo que estamos aprendiendo pues en la maestría, que un solo problema pues tiene diferentes perspectivas, aspectos, y pues influyen, ¿no?, en todo. Entonces también sería importante conocer cómo mis alumnos o a sus familias de manera directa o indirectamente pues les afectó todo esto, también para poder comprender cómo, qué está pasando en mi área. Sí. Gracias. Sí. Bueno, ahorita nada más quiere comentar algo. Hoy como que te van a hablar. Varias cosas, miren, escuchando. Yo trabajo en temas también de historia. Sí me llama mucho la atención que se piense que la escuela sigue siendo la misma. Simplemente, si yo pensara a principios de este siglo en un espacio, una cátedra en la universidad que no existía en la Universidad de México, el 90% de aquí no estuviera aquí platicando. Era nada más entre el doctor y los hombres que estuviéramos aquí. Sí ha habido cambios. El cambio no es como quisiéramos, así, a rajatabla, porque eso es una revolución. O sea, solamente cuando las cosas llegan a un límite tal, la gente ya está harta y están pasando muchas cosas terribles, sí. Pero también ha habido cambios. Pero también yo creo que algo que dicen los argentinos con respecto a los derechos no se piden, se exigen y se ganan. Eso no quiere decir que estoy diciendo que vamos a agarrarnos a golpes todos, sino que tenemos que buscar los mecanismos para que esto se dé. Esa es mi opinión. Como investigación lo que uno hace es siempre ser muy cauteloso de dar respuestas tajantes, no podemos. La investigación nada más se seguida lo que cada uno de nosotros hacemos. Las preguntas que hacen ustedes son muy amplias. Quisiéramos tener las respuestas para poder hacerlo. No lo tenemos porque sería muy presuntuoso por nuestra parte decir si las tengo, no las tenemos. Solamente precisamos algunas cosas, hacemos algunas cosas, tenemos que ser cautelosos en eso. O sea, me gustaría dar una respuesta tajante de sí ha habido cambios, creo yo, y cada uno tenemos posturas distintas, porque también la investigación la hace uno desde donde está y con lo que uno sabe, creo yo, para por principio darle cuenta. Pero sí me encanta que hagan preguntas. Qué bueno que no estuvieron pasivas mejor, y pasivos unos cuantos. O sea, que hagan preguntas. Y lo que dice Patti, pues el gobierno hace una propuesta que me parece que es muy interesante. Hace muchos años hemos hecho una propuesta tan interesante: rescatar a autores que no se había querido rescatar, pero la cosa es muy complicada.
La interculturalidad, digamos, ha trabajado más, se ha trabajado en la parte sur del continente, y Katherine Wash lo que lo ha hecho. Y es una norteamericana, lingüista, que se fue a Bolivia y trabajó eso, es curioso. Y eso no ha sido fácil. No solamente es decir, vamos a rescatar el saber de la comunidad, es cómo, desde cuánto conocemos el saber de la comunidad. Se han perdido mucho de los saberes comunitarios. Tenemos que reconstruirlos. Y tenemos que darles un valor que nos ha dado. No es el saber comunitario, es otra manera de hacer las cosas, no es la misma. No podemos catalogar la ciencia de la medicina y el saber comunitario, son dos órdenes diferentes. Si los ponemos a igual, va a parecer que uno es mejor que otro, no, hablan de cosas distintas. Es como el saber de los pueblos para el cultivo de hortalizas tiene una razón de ser, pero cuando se occidentalizó se cambió y hay otras afectaciones. Simplemente Cuernavaca, por ejemplo, en ese caso, por los saberes que se tienen sobre el cultivo de flores, necesitamos replantearlo porque hay una cantidad impresionante de fungicidas que se están usando y que están afectando no solamente a la naturaleza, sino a todos nosotros. Ha habido cambios hormonales en mujeres, en hombres, en niños, o sea, hay una cantidad de cosas que tendríamos que plantearnos. Ya no me quiero extender más para decir esto. Lo que quiero decir es que hay que seguir haciéndonos preguntas, no tenemos todas las respuestas. Quisiéramos tenerlas, pero no sería honesto de nuestra parte, al menos yo pienso por mi parte que no lo puedo hacer hoy. Yo lo que puedo hacer es lo que me interesó, y que me interesó darme cuenta que bien vale la pena ser maestro, en el caso mío, que bien vale la pena trabajar con los estudiantes y que piensen que somos personas que estamos aprendiendo. Y lo que sí me dejó la pandemia es que la parte emocional es muy complicada, pero no va a ser suficiente decir cómo me siento si me enojo o no. Ni los psicólogos, un profesional de esto, dicen que eso es suficiente. Pero también recuerdo ahí un textito ahí que habla sobre la parte emocional, que es esto, que no perdamos la pasión por enseñar y que recordemos que los malos estudiantes son los que realmente nos hacen que aprendamos qué hacer, no los buenos ahí hacen todo lo que es como Las Buenas Conciencias, que es un libro de Dostoyevsky, donde las buenas conciencias es un hombre que hizo siempre lo que le dijo el maestro, pero termina no siendo una mala persona. Hay muchas malas personas que de repente terminan, ¿no? Los nazis agarraron a todas esas buenas personas que cumplían la norma y son los que hicieron las atrocidades, Es que hay que tener cuidado también con los buenos muchachos, ¿no? También la película de Los Buenos Muchachos, ahí dicen que son los buenos muchachos. En fin, tenemos que pensar en eso. Un estudiante que nos confronta es siempre terrible o horroroso, no lo quiero ver, pero eso es que me hace que trate de ver qué hacer para que no se vaya de eso. Gracias. Bueno, ahorita escuchando lo que comentan los compañeros, junto con lo que comentaron ustedes, creo que también la pandemia vino como a mostrarnos muchas cosas, ¿no? Entre ellas, pues las carencias que tiene el país, las necesidades que tienen los alumnos, independientemente de necesidades, ya sea falta de recursos o necesidades sociales, ¿no? Pero creo que también un punto muy importante que vino a remarcar mucho fue la de la práctica docente, o sea, cómo fueron modificadas nuestras prácticas docentes a través de esa pandemia, porque yo lo mencionaba, no volvimos a ser los mismos después de la pandemia, ¿no? Tuvimos que mejorar, cambiar. Entonces, como que existe un punto de partida donde dijimos, no se va a volver a enseñar lo mismo con los mismos métodos, porque vimos que la pandemia trajo tanto rezago, ¿no? Entonces, ¿y cómo influye todo esto en nuestra práctica docente? Y pues ahorita con las experiencias que escucho, pues sí, hubo muchas prácticas innovadoras y todo eso, pero siento que como lo venimos viendo, que tienen a lo mejor que ser más sistematizadas, ¿no? Porque siento que si no nada más se queda en de, sí, de este lado hicieron esto y aquello, pero al compartir las experiencias siento que enriquece más la práctica. Entonces, es como lo que quería comentar. Bueno, no, muchas gracias. Pues sí, yo creo que ahí una vez más, ¿no? Efectivamente, yo creo que ahorita
no sé si sea tan válido o no, es una discusión que tenemos ahorita nosotros en el posgrado. Es el tema de si es válido ya poder hablar de una etapa post-COVID, o si todavía estamos en el COVID. Es todavía un tema ahí, lo dejo como una provocación intelectual para ustedes también. No creo que una respuesta como dice el doctor, pero a veces más vale dejar las preguntas que las respuestas, como hacía el buen Sócrates de los diálogos, ¿no? Pero bien, haciendo un poquito aquí lo que decía mi colega, yo haré algunas precisiones, nada más, algunos intentos de enriquecer el diálogo, lo que ustedes aquí han tocado rápidamente. Decía el compañero, ¿no? Un poco aquí el tema de cómo logramos adaptar finalmente los contenidos, ¿no? Porque claro, lo intentamos, bien lo dice usted, ¿no? Fue un cambio no planificado en estas prácticas de digitalización forzada educativa, y a veces el educando no cumplió las expectativas. Eso es una realidad, lo dice muy bien la doctora, y esto al menos lo estoy visualizando muy claramente en la UAM. Le hice con los chicos de educación física, si el profesor, ¿cómo voy a tomar una clase de básquetbol o la de atletismo si no tengo dónde ir a practicar? Más aún en el área de biología o medicina, ¿cómo voy a hacer mi tesis si no puedo entrar al laboratorio? Ante esto, muchos jóvenes optaron por abandonar, no estoy aprendiendo. Yo opto por el momento por darme de baja, y ahí cuando haya mejores condiciones regresaré a mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un punto y es real. O sea, había algunos contenidos que por más que hicimos un intento, no logramos a la fuerza la expectativa del estudiante. Eso es real. Segundo, el tema que decía aquí la compañera, ¿no? Bueno, ahorita hay un intento, me parece interesante por parte del gobierno federal, en la Comisión Federal de Electricidad, actualmente están ahí con un intento de hacer una empresa estatal para ofrecer que precisamente en esta CFE un servicio de internet para llegar a las comunidades más desfavorecidas a un precio, pues digamos, asequible. Pues ya iremos viendo cómo funcionará, ojalá y pues pueda consolidarse. Es un tema de largo aliento, porque obviamente sabemos que en México pues son muchas las comunidades y la cobertura efectivamente de internet todavía es un gran pendiente, sobre todo en las zonas rurales. Por otra parte, comentar, y a mí nunca me llama mucho la atención la realidad, es lo siguiente, y lo tomo un poco en las palabras del distinguido colega, el doctor Oliva, cuando por ahí pues lo decía muy bien, ¿no? Pensábamos en un principio la lectura del gobierno, no solo mexicano, sino en general de los gobiernos, era que la crisis del COVID fundamentalmente iba a ser una cuarentena. Se suponía que iba a haber una suspensión de 40 días y que de algún modo las cosas iban a retornar más o menos a la normalidad 40 días después, decía muy bien el 17 de marzo. Entonces estamos hablando que por ahí de finales de abril, principios de mayo, todo iba a volver a lo normativo. Que no. Ojo, esto lo digo porque si ustedes lo pueden revisar en el diario oficial de la Federación, el día 6 de julio de 2020, está publicado el programa sectorial de educación 2020-2024, que se supone que tiene ya los métodos, los objetivos, las metas y las líneas de acción, pues justamente de la lectura que el gobierno tiene respecto a los problemas educativos. Y yo les sugería mucho que le hagan una lectura acuciosa de ese documento oficial, porque la realidad es que la lectura del gobierno era que el COVID no está presente. Ni hay ningún tema de a ver qué vamos a hacer justamente para dar internet a las comunidades, o dar formación a los docentes, o dar otra serie de apoyos para que efectivamente, si esta crisis, estamos en plena crisis sanitaria, o si viene otra crisis, ¿qué vamos a hacer? La realidad es de que no está, no hay nada. Eso es una realidad de la lectura del gobierno, pues la idea era como que también se iba a acabar y que íbamos a llegar a 2024, ¿no? Con este problema, pero la realidad es que actualmente, se lo vuelvo a insistir, lo comentaba yo hace rato, la UNESCO nos tiene diagnosticados como uno de los países que seguimos teniendo una ausencia de un programa para intervenir en el estudiantado que quedó con rezago educativo o reprobación o abandono escolar, ¿no? Eso es una realidad. Y un poco retomando lo que decía la compañera en torno a algunos intentos, y ahí yo creo que sí lo quiero decir con orgullo. La academia sí ha estado presente, o sea, es cierto que el gobierno, insisto, lo vemos desde la lectura del programa sectorial, no lo ha hecho, pero por ejemplo, Anúñez por ahí ha hecho una serie de documentos institucionales muy interesantes para prepararnos al regreso de la pandemia. Y por otra parte, aquí yo creo que la doctora Terrazas me ayudará mejor que yo, pero el Instituto Nacional de Salud Pública, por ahí, aquí nuestros vecinos, saben que están aquí cerquita de la Avenida Universidad, ellos publicaron un documento muy interesante en conjunto con otros institutos de investigación del sector salud, hicieron un documento muy interesante, pues justamente para tomar medidas para las emergencias sanitarias. Ahí está presente, pero obviamente el instituto no es el gobierno, es una institución académica, pero cumplió con su labor, que ya hizo el diagnóstico, y la idea es que ahora los tomadores de decisiones retomen eso para crear los instrumentos de política.
Es lo que ahorita yo quería decir. Pues sí, insisto, esto sigue siendo, y vale la pena hacer preguntas, retomando lo que decía muy bien la colega Terrazas. ¿Es cuánto? Pues bien, compañeros, para culminar con esta presentación, vamos a agradecer nuevamente las participaciones, el uso de la palabra a los coordinadores de la obra literaria y cedemos la palabra a la doctora Nora Isela García Benítez, coordinadora de la Maestría de Educación Básica sede de Cuernavaca, para que nos brinde el cierre de el mismo. Esperemos que no sea solo un evento más, que tengamos la oportunidad de encontrarnos. Y quiero agradecer la presencia de la coordinadora de la SUSED de Galeana, la doctora Diana Santamaría, de la maestra Patricia Valle, es docente de la Maestría de Educación Básica en la SUSED, a todos los estudiantes, al grupo de Maestría de Educación Básica de Galeana que hoy tenemos conectados, que nos da mucho gusto recibirlos aquí en casa, en esta oportunidad. Agradecerles mucho a los doctores que hoy hacen la presentación de este libro tan interesante que nos ha generado tantas inquietudes a nivel de la investigación. Yo creo que pues hay que agradecer la oportunidad que nos brindan con esta generación de conocimiento que va a ser muy útil para sus propios trabajos. Ustedes se encuentran ya en una etapa en la que tendrán pues, que realizar su estado del arte. Y pues tenemos aquí ya investigaciones recientes, investigaciones muy valiosas que hay que tomar en cuenta. Y sobre todo, considerar esto que ya planteaban aquí en la mesa los autores. Ustedes son investigadores de sus contextos, de sus escuelas, de sus aulas. Y hay que seguir generando y produciendo conocimiento para poder mejorar, para poder transformarnos también como educadores y como instituciones. Les agradezco mucho a todos su presencia, su participación y a los doctores investigadores, al doctor Gustavo. Muchísimas gracias.